Hola a todos, aquí tienen el juicio final de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel, una hermosura de pintura que realmente tiene mucho contenido, mucha historia y también tiene muchas anécdotas detrás de esta pintura. Estamos en el día de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y una de las representaciones, y no solamente, sino que el Evangelio que vamos a escuchar en el día de hoy trata sobre el juicio final, pero desde el Evangelio de San Mateo. Parece que Miguel Ángel se inspiró más en el libro del Apocalipsis al pintar el juicio final. Por eso es tremendo verlo en cada uno de sus detalles y voy a contar una anécdota ligada a esta pintura, porque muchos se escandalizaron, ven que todavía quedan algunas figuras que están desnudas, y muchos se escandalizaron de que como en una iglesia, saben que está en la Capilla Sixtina, en una de las bóvedas, va a estar esta pintura con tanta desnudez. Muchos se escandalizaron y había uno de ellos, que era también pintor, pues se le ocurrió tapar a muchas de las figuras de la pintura de Miguel Ángel. Parece ser que Miguel Ángel quedó horrorizado, horrorizado más que horrorizado, enfadadísimo, horrorizado y enfadadísimo sobre todo de lo que había hecho este pintor. ¿Y qué hizo Miguel Ángel como una pequeña venganza? Pues en una parte del infierno pintó a este otro pintor con los rasgos característicos de él, como entrando en las puertas del infierno. Este pintor, que no le gustó nada lo que hizo Miguel Ángel, fue al Papa de la época a quejarse, Julio III, diciendo que Miguel Ángel lo había pintado en el infierno, que le ayudase y que lo sacara de allí, por favor. A lo que el Papa Julio III le respondió: mire, si Miguel Ángel te hubiese pintado en el purgatorio, por el poder que Cristo me ha otorgado, yo te podría sacar de allí. Pero como te ha pintado en el infierno, yo no puedo hacer nada para sacarte. Bueno, una anécdota. Vamos a cambiar ahora este cuadro esta pintura, ¿verdad? Este fresco de Miguel Ángel, para poder también poner otra de las escenas clásicas del arte que corresponden también a la fiesta de hoy y que están basadas en esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y que habla de la soberanía de Jesús, de la que nos habla la segunda lectura de la carta a los Corintios. Aquí tenemos otro hermosa pintura de una iglesia, que es el típico que se llama Pantocrátor. Pantocrátor, que es Cristo en esa soberanía, sentado en esa majestad, con el libro de la palabra de Dios, con la mano alzada, como dando una bendición, rodeado también de los santos y de los ángeles, es decir, de los evangelistas alrededor. En muchas iglesias y catedrales se pintaba en la bóveda principal, que estaba en el altar, justo encima del altar. En otras iglesias se esculpía también o se pintaba en los pórticos más importantes de las entradas de las catedrales o de las iglesias. Aquí tenemos el Pantocrátor, que se llama, que está representando justo lo que la fiesta de hoy celebramos, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, en su soberanía, sentado, ¿verdad? Ya como el Hijo del Hombre, a quien se le da todo el poder. Pero creo que vamos ahora a ir a lo que son las lecturas para este domingo, que es solemnidad, un domingo que es una fiesta que cierra un ciclo litúrgico, un año litúrgico, y por lo tanto podríamos decir que es como la Nochevieja del año civil, pero hablando del año litúrgico, tendríamos que decir en el día de hoy
pues casi, ¿verdad? Celebrar el paso y después ya el otro domingo se empieza el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, ya preparando la Navidad, donde ya hay que decir feliz año nuevo y ojalá que ese año nuevo litúrgico nos venga y sea aniquilado también ese gran enemigo que es el virus que nació y se instauró entre nosotros en el 2020. Así que vamos a ir despidiendo este año con la esperanza de la vacuna, con la esperanza también de que por fin vamos a salir de esta pequeña pesadilla para poder iniciar un nuevo estilo de vida mejor, porque a eso estamos llamados, a salir mejores de esta crisis que estamos pasando. Las lecturas que vamos a escuchar en el día de hoy, en primer lugar, es la lectura del profeta Ezequiel. Ezequiel en su capítulo 34, versículos 11, 12 y 15 a 17, nos va a hablar de que Dios anuncia, dice el profeta Ezequiel, un pastor que ha encontrado las ovejas dispersas, pero que él no las va a dejar abandonadas, sino que va a seguir el rastro de esas ovejas y las va a librar, sacándolas de de todos esos lugares donde se han desperdigado. ¿Quién no puede pensar en el Evangelio de San Lucas, ese pastor que deja las 99 y va en búsqueda de la oveja perdida? Dice que él las hará sestear, las apacentará también, las buscará a las perdidas, Lucas ya hemos dicho, ¿verdad? Y hará volver a las descarriadas. Vendaré a las heridas, pero también a las fuertes, también las guardaré. Dice, y las apacentaré debidamente. ¿Y quién no va a pensar en el Evangelio de San Juan? San Juan, Jesús, el buen pastor, ese buen pastor que da la vida, ese buen pastor que conoce a las ovejas, que ellas le conocen y puede entrar y salir de los pastos, ¿verdad? Y esa familiaridad con ellos. Nos quedamos, porque tiene mucho que ver con la fiesta de hoy. El buen pastor es Jesús, que es el mismo que va a aparecer como el juez, como el Hijo del Hombre y como el Rey soberano que va a efectuar ese juicio final. Por eso en el Salmo lo alabamos con una oración de confianza, esa oración que dirá: el Señor es mi pastor, nada me falta. Confiarnos a Él, porque Él nos busca, porque Él nos cuida, porque Él nos apacienta, porque Él nos guarda, porque Él nos fortalece. Y eso ya va dando ese clima de confianza, ese clima de relación amistosa, ese clima de esperanza con aquel que va a ser nuestro juez. Y eso es lo más importante en esta fiesta. Fin de año, fin del mundo, pero con una esperanza de iniciar un nuevo mundo desde Jesús, el nuevo año litúrgico donde Jesús va a tener que volver a nacer en nuestra historia y en nuestras vidas. Eso es el ciclo litúrgico, ¿verdad? Hasta que vivamos en el seguimiento de Jesús también esa esperanza del juicio final. Jesús, Rey del universo, tiene un aspecto también, nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, 20 a 26 y 28, de sometimiento, hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de tus pies. Entonces, dice, lo va a someter todo al Padre, hasta el mismo Hijo. Dice, se someterá a Dios, al que se lo había sometido todos, para que Dios así sea todo para todos. Y nos está diciendo que sobre todo va a someter todas las cosas, y lo que va a vencer en primer lugar son las potestades y los dominios, los poderes, la fuerza, dirá. ¿Quiénes son estos para que Cristo reine? Son la fuerza del mal. Son las fuerzas diabólicas que están en este mundo. Y esas fuerzas diabólicas que están en este mundo están sin darnos cuenta. Las tenemos como estructuras depositadas en cada uno de nosotros,
como fuerzas que nos llevan al mal, instauradas, vamos a decir, en el colectivo de la humanidad. No voy a hablar ni el inconsciente colectivo ni en el consciente. Esto se sitúa más bien en el inconsciente colectivo. Es esa incapacidad del ser humano de vivir la fraternidad de la que nos habla el Papa en Fratelli Tutti, de vivir la solidaridad, de vivir en un mundo justo, de vivir en un mundo con paz. Es esa incapacidad de vivir en un mundo donde nos cuidemos los unos a los otros. Ahí está esa primera fuerza que va a ser vencida, fuerza demoníaca, fuerza diabólica. La segunda fuerza, dice, va a vencer también una vez aniquilado todo principado, hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. ¿Sus enemigos quién pueden ser los enemigos de Dios? Las ideologías que van en contra de Dios, que quieren destruir a Dios, que no miran el proyecto de Dios sobre la humanidad, sino que quieren caminar de una forma autónoma, construyendo el propio destino, pero ese propio destino no dejando que cada individuo lo pueda descubrir, sino que imponiéndose como ideología que se va extendiendo. Hoy tenemos muchas de esas ideologías, ideología de género, ideologías también económicas que no solamente son sistemas económicos y análisis económicos, sino que quieren también construir un tipo de sociedad determinado. Ya desde la educación muchos quisieran incluso esconder el verdadero sentido de la historia humana y entonces dejarnos sin historia para perder también así nuestra identidad, o por lo menos manipulando y escondiendo grandes partes de nuestra historia, contando solamente narraciones interesadas, narraciones de opresión que pueden estar, pero que se absolutizan como la única verdadera, sin todos los matices correspondientes que requieren. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero ahí son estos enemigos que quieren construir la historia al margen de Dios. También serán sometidos, serán puestos, dice, serán hechos sus enemigos puestos en el estrado de sus pies, para que los pisotee, para que él pueda poner y los venza, ¿verdad? Tenemos también que al final el que va a ser aniquilado va a ser la muerte. Y la muerte es la aniquilación del pecado, el pecado y el egoísmo humano. Bueno, un texto muy rico que podemos meditar. No quiero alargarme más porque si no, no voy a poder explicar tampoco el Evangelio que tenemos que escuchar en el día de hoy. Y finalmente el Evangelio, que lo voy a leer. Este Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 a 46, hermoso Evangelio, que tiene que ser leído a la luz también de las otras parábolas anteriores que hemos escuchado los domingos anteriores, como es la parábola de los talentos, como es la parábola de las 10 vírgenes, para no caer tampoco en un reduccionismo que dice que al final seremos juzgados por el amor, y el amor significa el amor a los más necesitados que se identifican con Cristo. Sí, y es cierto, ese es el elemento del juicio, pero no hay que olvidar que también es elemento del juicio los talentos, que también es elemento del juicio las vírgenes que no tenían aceite, y las que tenían aceites, que dijimos, es la gracia, es el amor, es la fe, es la relación con Dios, Dios que viene a nuestra vida y que esa gracia se tiene que convertir en obras de amor, y aquí están las obras de amor que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el día de hoy, en esta fiesta de Cristo Rey. Así ejerce su soberanía, su dominio en el juicio final. Dice así el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre,
Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me visitasteis, y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y esta es la palabra del Señor que vamos a escuchar en el día de mañana. En otras palabras, el juicio, ¿quién lo va a hacer? En primer lugar, lo va a hacer el Hijo del Hombre, Jesús. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles, con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. No tenemos que olvidar algo muy específico y muy concreto del Hijo del Hombre. Aquí el Hijo del Hombre es presentado como el Hijo del Hombre del profeta Daniel, a quien se le da todo poder, dominio y gloria. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, que va a ser el que va a dar el juicio. Este Hijo del Hombre va a ser también, no lo olvidemos, es el buen pastor del que hemos hablado y del que hablaba el profeta Ezequiel, del que hablaba el Evangelio de San Lucas, del que habla el Evangelio de San Juan. Este es el que va a hacer la separación entre las ovejas y los cabritos. Creo que era San Juan Crisóstomo, decía, hace la separación entre lo que vale, lo que cuenta, y lo que no vale y no cuenta. Las ovejas dan el producto de la leche, dan la lana, dan las crías, etcétera, etcétera. El cabrito pues no puede dar todas esas riquezas para las necesidades humanas, ¿verdad? Bueno, eso es una anécdota también de los padres de la Iglesia. Aquí tenemos lo importante: ese juez es el Hijo del Hombre. Muy importante, porque el Hijo del Hombre no solamente ha recibido todo poder y gloria, sino que es aquel que va a ser entregado, es aquel que lo van a juzgar, es aquel que morirá en la cruz por amor y por nuestra salvación. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Es aquel que ha dado la vida por nosotros. Ese es el juez. Aquel que ha buscado es el pastor, que nos ha buscado durante toda nuestra vida, que ha estado yendo detrás de nosotros todas las veces que nos hemos perdido, que ha sido capaz de trabajar y hacer que nosotros podemos estar en relación con él para que lo conozcamos, para que haya familiaridad, para establecer esa unidad íntima. Me conocen, yo les conozco, ellas me conocen, mis ovejas, ¿verdad? Ahí tenemos a ese juez, pero también es el rey. Es el rey que se va a sentar en su trono y que va a separar las ovejas de los corderos y que va a poner unos a la derecha y que va a poner otros a la izquierda. ¿Y cuál va a ser el criterio del juicio? Yo me quisiera también centrar en una idea clave. Jesús no va a juzgar por todos los dones extraordinarios que nosotros hemos tenido en la vida.
Jesús no nos va a pedir que nosotros hagamos cosas imposibles. Jesús nos va a pedir y nos va a juzgar por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho. Esa sería la síntesis del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 y 46. Y me voy a explicar. Cuando Jesús, por ejemplo, habla y dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, no nos está diciendo, por ejemplo, pues tuve hambre y tuve sed y entonces te apuntaste en un movimiento revolucionario, en un movimiento en pro de la justicia, en un movimiento en pro de los derechos humanos y conseguiste cambiar el mundo. No nos está diciendo eso. Eso algunos lo tendrán que hacer. Pero lo que todos podemos hacer es que si encontramos a alguien con hambre o a alguien con sed, podemos, a lo mejor de nuestro poco o de nuestro mucho, alimentar y saciar la sed del sediento. Eso lo podemos hacer. Por otra parte dirá, fui forastero y me hospedasteis. Jesús no te va a decir, no hiciste ninguna ley migratoria integral para que desaparecieran las injusticias y la gente ya no se tuviese que ir de sus países. A lo mejor unos sí lo tienen que hacer, pero Jesús nos habla a todos. Y a todos soy yo, a todos eres tú que me estás escuchando, ¿verdad? ¿Y tú cómo vas a hacer una ley? Bueno, pues puedo empujar a través de este movimiento, a través de esta organización, a través de esta manifestación, ayudando y apoyando a aquellos que van tomando conciencia de que todos tenemos derecho, ¿verdad?, a una vida digna. Bueno, sí, pero a ti te va a decir, ¿qué has podido hacer tú? Pues a lo mejor te has encontrado con el extranjero, con el emigrante y no lo has acogido. Entonces fui forastero y me hospedasteis. Dar hospedaje, dar acogida. Por eso el Papa está insistiendo en su encíclica Fratelli Tutti también en crear esos vínculos de fraternidad. El Papa no está a favor, ¿verdad?, de que no haya leyes de inmigración o de que entren indiscriminadamente todos los emigrantes que vengan. No. El Papa está viendo que hay personas que buscan dignidad, que buscan trabajo, que buscan una vida mejor de la que tenían en sus países y se les echa, se les maltrata, se separan sus familias, los hijos de los padres, se les encarcela, se les trata como si no fuesen seres humanos. El Papa, que conoce bien el Evangelio, como yo les estoy explicando y aquí lo ven en San Mateo, dice, el Evangelio me está diciendo, fui forastero y me hospedasteis. ¿Qué tenemos que hacer con el forastero que viene a mi país? Hospedarlo. No tenemos que maltratarlo, no tenemos que echarlo a patadas, no, eso no es inhumano. Vamos a ser juzgados por Dios. Fui forastero y me hospedasteis. Perdón. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Miren, no te va a decir, estuve enfermo y me curaste con un milagro. No te exige un milagro. No te exige que tengas esa capacidad. ¿Cuántos, verdad, van detrás de gente que tiene dones milagrosos, dones de sanación? Después veremos que tampoco te pide que tengas dones de sanación y que vayas detrás de ellos. No, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. No te dice en la cárcel y me libraste, o me liberaste, o me sacaste de la cárcel. No, viniste a verme. Jesús te está diciendo acompañar. Acompañar, estar cerca de, hacerte presente ante aquellas personas que pueden necesitarte y que Jesús las ha puesto delante de ti para que realmente tú puedas estar con ellos y también hacer vencer esa soledad de las personas que requieren, ¿verdad?, tu ayuda, tu solidaridad y sobre todo tu fraternidad. Como ven, Jesús no se está dirigiendo en esta parábola a gente con capacidades extraordinarias. Se está dirigiendo a cada uno de nosotros y nos está diciendo, ¿de qué vas a ser juzgado?
vas a ser juzgado de que cuando has podido hacer el bien, si no lo has hecho, no me lo has hecho a mí. Y si lo has hecho, y si has ayudado, y si has estado presente, y si has consolado, y si has acompañado a esas personas que en un momento determinado lo han necesitado y tú has percibido esa necesidad y tú le has dado tu apoyo, pues eso va a ser el día del juicio final, porque cuando tú lo has hecho a cada uno de ellos, dice Jesucristo, me lo has hecho a mí. Se identifica servir al hermano necesitado, a la hermana necesitada, es servir al mismo Cristo. Me va a juzgar por mi capacidad de amar y me va a juzgar también por mi egoísmo, por todas aquellas veces que he dejado de hacerlo. Por eso quisiera terminar con esta cuento, con esta historia que está contando también José Luis Martín Descalzo, un sacerdote español, en su libro Razones para Vivir, ya fallecido, pero un buen escritor, sacerdote en primer lugar, escritor y periodista, que escribió también una vida de Jesús muy interesante, muy bonita, que la podemos leer cualquiera de nosotros, basada, ¿verdad?, en los hallazgos de la exégesis moderna, pero también muy bien escrita, con un estilo muy ágil para poderse leerla. Jesús de Nazaret creo que se titula. Así que se la recomiendo también. Dice en su libro Razones para Vivir, José Luis Martín Descalzo, dice, no sé si conocen ustedes la fábula rusa de la cebolla. Dice, cuentan los viejos cronicones ortodoxos que un día se murió una mujer que no había hecho en toda su vida otra cosa que odiar a cuantos la rodeaban. Y que su pobre ángel de la guarda estaba consternado porque los demonios, sin esperar siquiera el juicio final, la habían arrojado a un lago de fuego en el que esperaban todas aquellas almas que estaban como predestinadas al infierno. ¿Cómo salvar a su protegida? ¿Qué argumentos presentar en el juicio que inclinasen la balanza hacia la salvación? El ángel buscaba y rebuscaba en la vida de su protegida y no encontraba nada que llevar a su argumentación. Hasta que por fin, rebuscando y rebuscando, se acordó de que un día había dado una cebolla a un pobre. Y así se lo dijo a Dios cuando empezaba el juicio. Y Dios le dijo, muy bien, busca esa cebolla, dile que se agarre a ella, y si así sale del lago, será salvada. Voló precipitadamente el ángel, tendió a la mujer la vieja cebolla y ella se agarró a la planta con todas sus fuerzas. Y comenzó a salir a flote. Tiraba el ángel con toda delicadeza, no fuera que que el rabo de la cebolla fuese a romperse. Y la mujer salía y salía. Pero fue entonces cuando otras almas que también yacían en el lago lo vieron y se agarraron a la mujer, a sus faldas, a sus piernas y brazos. Y todas las almas salían. Pero a esta mujer, que nunca había sabido amar, comenzó a entrarle miedo. Pensó que la cebolla no resistiría tanto peso y comenzó a patalear para liberarse de aquella carga inoportuna. Y en sus esfuerzos, la cebolla se rompió y la mujer fue condenada. Sí, basta una cebolla para salvar al mundo entero. Siempre que no la rompamos pataleando para salvarnos nosotros solitos. El juicio consiste en mi capacidad de dar y de amar o en mi incapacidad o en mi capacidad de pensar solamente en mí mismo. Ahí les dejo con esta historia sacada del libro Razones para Vivir de José Luis Martín Descalzo.
Y les dejo mi bendición también. Y no te olvides, si te ha gustado este vídeo y piensas que a otros también puede ayudar, no te olvides de compartirlo, de darle al like y si no estás suscrito a nuestro canal, de suscribirte para recibir las notificaciones. Que pases un muy feliz domingo en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda tu familia y permanezca en tu hogar. Hasta pronto. Voy a ver ahora para salir. Eso es. Acabar. Adiós.